mercado laboral, las oportunidades para las personas que estudian estas áreas. Ay, Chelito. ¿Cuáles aplicaciones tú crees que sirven para nosotras las mujeres quizás tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño? Me di cuenta que si no hubiera sido por las mujeres, yo no estuviera ni siquiera cobrando ahora mismo. Si no hubiera sido por las mujeres, yo no estuviera ni siquiera cobrando ahora mismo. Bueno, te agradecemos mucho, Armando, que estés con nosotras esta noche y queremos empezar a hablar del tema antes de que, lógicamente, el tiempo se nos vaya. A mí me interesa mucho saber cómo han impactado las tecnologías al desarrollo económico de las mujeres. Y me gustaría quizá empezar con que tú nos des ese panorama. Claro, básicamente vamos a decir las últimas 3 décadas aproximadamente, la tecnología ha tenido una expansión total en el mundo entero. Ha facilitado que nosotros vivamos vamos a decir, vamos a decir la globalización, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología con ese avance y con esa expansión ha creado cientos de miles de empleos y las mujeres han sabido aprovechar esos puestos de trabajo. Yo creo que ha propiciado de manera favorable para que se puedan independizar, se puedan preparar, puedan destacarse. A nivel, y no es solamente reciente, ¿no? Nosotros podemos hablar inclusive de siglos anteriores donde las mujeres se destacaron a nivel tecnológico. Entonces, sí forman un rol importante y una perspectiva nueva en el área. Armando, ¿y cuáles podrían ser quizás, si los tienes ahí que te llegan a la mente, los principales aportes que han hecho las mujeres? Y hablando un poco de la participación de la mujer en este sector, que se entiende que es un sector como muy de hombre. La gente a veces cuando ve una mujer que estudia, bueno, yo estudio ingeniería en sistemas, estudio tal cosa, como que un poco todavía se sorprende. Pero entonces, ¿cómo tú ves la participación de la mujer en este sector, en la actualidad y bueno, desde antes? Bueno, yo te podría decir que realmente si las mujeres de ese sector no estuvieran donde está, yo te puedo quizás mencionar algunas mujeres a nivel histórico que han impactado grandemente y han cambiado el mundo. O sea, básicamente eh, han establecido un antes y un después en el área. Por ejemplo, yo te puedo hablar de Ada Lovelace. Ada Lovelace básicamente fue la primera programadora mujer. Si te hago una historia de ella, básicamente ella trabajó con Charles Babbage. Él fue un matemático que está muteada. No, digo, que no hablen español, que estas dos señoras no entendemos inglés. Ella trabajó con Charles Babbage. Él fue un matemático de mucho renombre por allá en los 1800 y algo. Él estuvo desarrollando básicamente una computadora, no como nosotros conocemos hoy en día la computadora, sino era un poquito más mecánica, funcionaba con otro tipo básicamente de material a introducir, por así decirlo. Entonces, cuenta la historia que Charles Babbage le pidió a ella traducir un manual de su computadora, de su máquina, y ella agarró el manual que estaba en italiano, fue hecho por un científico italiano, y ella tradujo el manual, pero cuando hizo la traducción hizo correcciones y produjo inclusive 3 veces el material que le fue provisto. Y en esos escritos ella creó el primer algoritmo que se conoce hoy en día a nivel de computación. Lo interesante es, para explicar, quizá para nuestra audiencia que no sabe qué es un algoritmo simplemente es un conjunto de pasos que tienen un principio y un fin. Eso es un hito, básicamente. O sea, tú acabas de crear un algoritmo que puede ser introducido en una máquina y te puede dar un resultado matemático. Entonces, ADA fue el principio y pues fue un hito, ¿no? Lo que creo. Yo puedo mencionar también a Grace Hopper. Grace Hopper me marcó mucho también. Grace Hopper fue la mujer que inventó el compilador. Básicamente, un compilador lo que hace es que simplemente toma el código que nosotros podemos entender y lo traduce a código que lo puede entender una computadora. Ella básicamente abrió una sombrilla de posibilidades dentro de lo que es la tecnología. Hoy en día la tecnología está dominada por el software, por así decirlo. O sea, el software toca cada ámbito de la tecnología. Y Grace Hopper, a través de sus aportes, pudo abrir esa sombrilla de posibilidades. Fue una mujer también que trabajó con la serie de computadoras Mark I y II. Y algo muy interesante, ella creó lo que es el término bug.
El término bug es cuando se encuentran ciertos errores, porque ella encontró una pequeña mariposa que estaba provocando que su computadora fallara. Y eso en inglés se le denomina como un término bug. Y cuando ella lo encontró y eliminó el bug, creó el término debugging. Entonces, básicamente fue una mujer también que cambió todos los ámbitos tecnológicos. Y te puedo seguir mencionando, pero voy a esperar más preguntas. Ok, Armando, a mí me surge la pregunta de que, ok, tú estás resaltando dos mujeres y tú dices, bueno, y hay más mujeres que han estado, que se han destacado lo que es la programación, en lo que es el desarrollo tecnológico. Sin embargo, solo se escucha a hombres, o sea, solo se escucha que los hombres, que el programador, que fulano, que papaú la matica de allí, o sea, por qué no esas mujeres como que no se notan en lo que es el ámbito de la tecnología? Claro. Mira, yo fui a la universidad, a mí nunca me hablaron de Ada y nunca me hablaron de Grace. Creo que lo veo como un error. Se te dice que es un compilador, pero no se te dice quién lo hizo. Entonces, hasta cierto punto se ha creado, quizás Hollywood, la serie, la televisión, los medios han creado una idea errónea de lo que es trabajar en tecnología. Usualmente se idealiza a una persona que trabaja en tecnología como una persona que no es aparente, una persona que es extraña, que es apática socialmente. Entonces muchas personas, no solo mujeres, sino hombres, se cohíben de estudiar esa área porque piensan que es para esa clase de personas y está estigmatizado. Hoy en día yo creo que realmente se habla del producto que produjeron esas mujeres, pero no se habla de esas mujeres. Y yo creo que hasta cierto punto ese estigma que se ha creado a través también del tiempo, y no solo a través de eso, sino también que usualmente las féminas, y no por hacer quizá no sonar despectivo, no quiero sonar así, pero son como un poquito más delicadas y todo eso. Entonces, como existe esa idea quizás en el ámbito tecnológico, no se animan quizá a introducirse en el área. Ok, y tú como experto en esa área, ¿cómo tú la describes? O sea, ¿cuáles son las aptitudes que debe tener una persona para estudiar ingeniería de sistema o software o ese tipo de cosas para quizás comenzar a cambiar un poco ese estigma, como tú dices, que la gente tiene? Claro, ¿Cuáles yo son las cualidades que tiene? creo que a nivel de cualidades, yo creo que trabajo duro, perseverancia y mucha paciencia. Creo que es un área muy frustrante, no todo el mundo tiene la capacidad, por ejemplo, de enfocarse en un problema por 1 o 2 horas, sentado, tratando de resolverlo. No todo el mundo tiene la capacidad y el manejo de ese nivel de estrés y de frustración. Yo creo que eso es una cualidad muy importante. Armando, a mí me surge que quizás es interesante hablar de brecha digital. O sea, aún en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica se habla de la diferencia, porque a pesar de que las mujeres nos hemos integrado masivamente a las universidades y nos hemos integrado al mercado laboral a todos los niveles, Claro, o sea, aún sigue habiendo una brecha, una diferencia entre lo que logran los hombres y lo que logramos las mujeres. Y sobre todo también en el tema del acceso que podemos tener, quizá porque aún las mujeres están en sectores muy empobrecidos, muchas mujeres que no tienen acceso a lo que es la tecnología, a lo que es el sistema digital, porque no tienen computadora, quizá apenas tienen un celular para ver las redes sociales, claro. pero no es lo mismo. O sea, ¿cómo tú ves ese panorama? Bueno, cuando te refieres a brecha digital, yo creo que en mi percepción personal, entiendo que realmente tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades en el aspecto del uso de la tecnología. La tecnología no discrimina el sexo ni la edad, básicamente. Esa sería mi opinión. Ahora, en el caso particular, quizá como tocaste, básicamente que apenas, por ejemplo, están en están en lugares empobrecidos, apenas tienen quizás acceso a un teléfono con internet limitado. Sí, también yo agregaría también que hasta cierto punto, lamentablemente, socialmente, la mujer se ve un poquito más abrumada que el hombre. El hombre se preocupa por ir a trabajar, regresa, pero el hombre no está en gestación, por ejemplo. El hombre no tiene que quizá cuidar a un niño, una niña. Entonces, eso hasta cierto punto le roba tiempo a lo que a lo que son las mujeres. Entonces, en ese punto sí habría básicamente, quizás no tengamos la misma flexibilidad y el tiempo de acceso,
Pero sí, realmente yo creo que a la hora de utilizar algún tipo de tecnología, creo que no discrimina el sexo en ese caso. Sí, yo entiendo muy bien lo que tú dices. O sea, la tecnología no es discriminante, pero la realidad social sí. O sea, la posibilidad de acceder o de tener recursos para tener quizá un computador o para pagar el internet. O sea, sabemos cómo en nuestro país hay muchas familias que aún no alcanzan para quizá tener un servicio de internet Claro. aceptable. Hay mucha gente de las familias de menores recursos que viven quizá poniéndole paquetico a su teléfono. No es lo mismo. Para tú desarrollarte a nivel tecnológico, tú tienes que tener una serie de condiciones. Claro que sí. En esa parte es que realmente hablamos del desfase o la brecha que se crea entre las mujeres y los hombres, por lo mismo que tú decías. Así que te Claro que sí. agradezco la respuesta. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Lilian, Pregunta a alguien por acá, como, ¿qué piensas sobre el modelo educativo actual? O sea, como si pudiera uno de nuestros seguidores, Henry Oviedo, el incentivarse desde la educación básica, por ejemplo, el interés por esta área y por las nuevas tecnologías en sentido general, que como sabemos, pues ahora es lo que está en pleno auge. No se puede hablar de otra cosa que no sea tecnología. Entonces, quizás hay que comenzar un poco a sacar la idea a la gente de que se vaya tanto por las áreas tradicionales, sino Claro. comenzar a motivar el interés por áreas como estas, como la tecnología, cómo pudiera hacerse quizás desde la escuela. Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la tecnología, la programación, las redes y las diversas ramas de la tecnología, creo que se han vuelto tan fundamental como tú coger lengua española, como tú tomar matemáticas. Creo que eso es algo que se debe ir cultivando desde la niñez. Entiendo que hay que sacar la idea de que el que trabaja en tecnología, claro, tiene que tener cierto grado de inteligencia, pero tampoco que tiene que ser el genio Isaac Newton o Albert Einstein, ¿no? Tiene que ser una persona que pueda dedicarle tiempo. Entonces yo creo que sí, debe ser algo que se debe ir introduciendo en los programas, es algo que va a ser muy demandado, no todos obviamente los que se gradúen van a tener el deseo de seguir esa carrera, ese camino, pero sí realmente va a incentivar a muchas personas que quizás no conocen el campo y que quizás no conocen que tienen la capacidad para ejercer ese tipo de profesión y pueden aportar a sus países, a su economía. Entonces yo creo que sí, que efectivamente debe inculcarse en la educación básica. Creo que debemos cambiar ese concepto de que, bueno, es difícil, es algo diferente, es algo que tú vas a la universidad, sino es algo que podemos ir inculcando desde la niñez. ¿tú piensas, Armando, entonces que desarrollo tecnológico debería ser una materia igual que las materias básicas tradicionales? Creo que sí. Creo que sí, que debe ser incluida. Se ha hablado en otros países, inclusive he visto videos de varias personalidades como Mark Zuckerberg, como Bill Gates, por ejemplo, hablando de ese tipo de temas y realmente aprender a programar, que es lo que yo sé, por ejemplo, se ha vuelto algo esencial para el funcionamiento. Hoy en día todas las áreas inevitablemente están tocadas por el software. Entonces, ya básicamente se ha vuelto algo básico, ¿no? Y la pregunta del millón, Armando, en lo que Lilian habla, escúchame, Lilian, la pregunta del millón A está... que tú vas a preguntar lo que yo iba a preguntar, estoy, mira, casi 100% segura. ¡Uy! Armando, me gustaría saber, ¿están nuestras escuelas públicas, nuestro sistema educativo público en capacidad para lograr o sea, para lograr que desde la infancia las niñas y los niños reciban esa educación en tecnología? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Yo no visito planteles con mucha frecuencia, pero sí voy a hablar de un momento en donde sí lo visité, que fue cuando fui a votar. Y me llamó mucho la atención que vi una pantalla bien grande en el aula. Y dije, wow, el gobierno tiene intención de introducir lo que es por lo menos una educación quizás un poquito más optimizada hasta cierto punto. Ya estamos pasando quizás de lo que es una pizarra verde, una pizarra negra, una pizarra de marcador
a televisores, ¿no? Que tú puedes digitalizar, mostrar contenido dinámico. Entonces creo que sí, creo que realmente todavía falta un poquito. Tenemos que modernizar no solo el plantel educativo, sino a los profesores. Creo que los profesores deberían educarse un poquito más en esa área y es fundamental porque si tenemos la herramienta pero no tenemos el conocimiento, entonces no sabremos cómo usar las herramientas. Entonces sí, creo que el gobierno con lo de República Digital y la innovación que ha traído a las aulas, creo que sí ha hecho un esfuerzo. Pudiéramos quizás expandir la pregunta también a los esfuerzos que han hecho con el Tecnológico de San Luis también, con el ITLA. O sea que sí ha habido esfuerzo de gubernamental para introducir lo que es la educación tecnológica a las aulas. Sí. Bueno, yo lo que te quería preguntar es si, ¿qué tal el mercado laboral, las oportunidades para las personas que estudian estas áreas? ¿Hay chelito? ¿Hay Sí, oportunidades de empleo? sí, hay muchas oportunidades de empleo. Ahora mismo es un área muy demandada. Creo que el área menos afectada durante la pandemia fue la tecnología. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo desde casa y trabajo para una empresa de fuera. Mucha gente está en la misma situación, lo cual hasta cierto punto te da cierta estabilidad económica porque no depende de las variables del país donde estás. Y inclusive voy a tomar un poquito de información de una conversación que tuve justamente con un compañero de trabajo hoy y es que él me estuvo comentando que quizás el área de nosotros es una de las pocas áreas en donde tú te disgustas por un trabajo y dices voy a buscar otro trabajo y lo encuentras quizás al otro día. La demanda es muy alta y la paga es muy buena también. Yo diría que está muy por encima de la media que tenemos aquí en Bueno, el yo país. voy a poner a mi muchachito por ahí que se ponga a estudiar. Sí, sí, sí. Puedes intentarlo primero con la pelota y si no puedes ser pelotero, entonces lo metes ahí. Bueno, no, me gusta más el área de esta área. Sí, sí. Armando, yo oyéndote hablar, me surge, o sea, tú dices hay mucha demanda. Ahora, ¿qué tanta oportunidad tienen las mujeres dentro de esa demanda? Bueno, en realidad yo doy clases, aparte de que también trabajo desde mi casa para una empresa. Y a honestidad, ahora mismo me he impresionado porque aproximadamente el 50% de las personas que están en mi clase son mujeres. Y esas mujeres están entrando por becas. O sea que hay becas especializadas para las mujeres, para que estudien tecnología, porque realmente el campo de nosotros necesita un balance. La mayoría son hombres los que estudian tecnología. Entonces hay ciertas organizaciones que sí se han enfocado en facilitarle quizás a las mujeres que puedan introducirse en esta rama. Bueno, parece entonces que avanzamos de alguna forma y Claro que sí. las mujeres vamos a también a dar la batalla en el área de la tecnología, o la estamos dando ya hace mucho Sí. tiempo, pero quizá ahora más significativamente. Mira, me llama mucho la atención ese que dijiste hace mucho tiempo. Me hiciste acordar se me olvidó el nombre, ya se llama Margaret Hamilton, creo que se llamaba. Increíble. Si ustedes supieran que una mujer tuvo gran parte la responsabilidad de poner el hombre en la luna. Muchas personas hablan, por ejemplo, de Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna, pero nadie habla de que había una mujer que lideró el equipo de software del desarrollo del sistema operativo del Apolo 11 para que pueda el hombre llegar a la luna. Y esa mujer, sí, muchas personas no saben eso. Inclusive, yo podría decir que el nombre de mi carrera, que es ingeniería de software, fue esa mujer que lo creó. Nadie conocía ese campo y ella lo creó. Inclusive, hasta cierto punto no respetaban el campo. Y ella dio a conocer el campo y después, según estuve leyendo e investigando, empezaron a respetarlo a través de ella. El programa que ella hizo, inclusive, se escrutinó, se auditó luego de la misión y no se encontró ningún tipo de error. O sea que sin el trabajo de esa mujer líder, que fue líder de equipo, no hubiera sido posible llevar al hombre a la luna. O sea, mucha gente no conoce ese dato. Bueno, eso es lo importante, y es lo importante quizá de este programa, cuando invitamos personas tan preparadas como tú, Armando, que nos den luz y que nos ayuden a encontrar los ejemplos de estas mujeres que, aunque quizá en el mundo no la destaquen, sí es necesario saber que estas mujeres estuvieron como pioneras en el mundo de la tecnología o en cualquier otro campo en el que realmente ha sido dominado por hombres y que muchas veces se le discrimina. Muchas mujeres incluso que han tenido que hacer de hombres para poder desarrollarse en carreras que son como pensadas para varones. Así Entonces, es. te agradezco mucho ese dato. Y hay otro tema que a mí no me gustaría que se nos escapara, y es
las aplicaciones, cómo el mundo de la tecnología también ha podido ayudar a facilitar quizás la carga y la vida de las mujeres. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cuáles aplicaciones tú crees que sirven para nosotras las mujeres quizás tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño, o qué sé yo, cuáles aplicaciones nos pueden ayudar en la vida diaria? Mira, no tengo nombres específicos porque usualmente no las uso. Creo que, creo que, Habría creo que que preguntarle a tu esposa entonces, sí, Armando. creo que se entiende el porqué, pero mira, por ejemplo, hay una aplicación muy interesante que es para llevar el ciclo menstrual. Te ayuda a manejar lo que es tu ciclo menstrual, cuándo te llega, cuándo estás ovulando. O sea, que mujeres que quizás que no llevan esa cuenta pueden llevar su ciclo menstrual a través de ahí. Yo diría también que hay una aplicación muy interesante ahora, por lo menos yo creo que hay ciertos supermercados, no conozco el nombre, que está, y voy a llegar al punto de en qué beneficia a las mujeres, por ejemplo. Hay ciertos supermercados que te permiten adquirir tus insumos a través de una aplicación. Entonces, para una mujer que es ama de casa, por ejemplo, que hay muchas mujeres en donde quizá en una casa hay un solo vehículo y el hombre es el que sale a trabajar y ella se queda con los hijos, cocinando, limpiando, que no es necesariamente lo que debe hacer una mujer, ¿no? Pero básicamente esas amas de casa que se dedican enteramente a su casa pueden obtener sus insumos a través de ese tipo de aplicaciones. Entonces yo pudiera mencionar esos dos ejemplos que yo entiendo que sí serían de gran beneficio. Bueno, también te voy a recordar otro. Hay aplicaciones ahora para hacer fitness, hacer ejercicio Claro que sí. nosotras que somos mujeres que estamos mucho tiempo en las oficinas, necesitamos llegar a la casa y tener un instructor y hay aplicaciones que te dan esa oportunidad. Claro que sí. No te voy a negar que mientras te respondía pensé en esa aplicación, pero dije, bueno, realmente si a nivel específico de mujeres también afecta a los hombres de igual manera. Pero sí, creo que para las mujeres que tienen poco tiempo, las aplicaciones de fitness y de bienestar están ahí. Te voy a mencionar también una vivencia que tuve con una ex compañera de trabajo cuando trabajaba hace unos años en una empresa. Nosotros hacíamos meditación a través de una aplicación. Cada vez que teníamos una hora, la hora de almuerzo, comíamos y nos tomábamos 20, 15 minutos para hacer meditación, relajarnos, soltar el estrés. Entonces, de cierto punto, sí, ese tipo de aplicaciones pueden mejorar el bienestar de la persona en Armando, general. pregunta a alguien a través de YouTube, Iris Castro, que si pudieras decir en cuál escuela fue que viste la pantalla digital. Fue en el Liceo Alma Rosa. En el Liceo Alma Mm, Rosa yo anteriormente vivía allá y era votante allá y cuando fui a votar lo vi y me impresionó muchísimo. sí. Ujú. Bueno, Sí, realmente yo creo que tú nos has ilustrado muy bien, nos has dado un panorama que se desconocía. Has dicho para mí, en verdad, muchísimas cosas interesantísimas, importantes, que no se conocían. Y el reto está ahí precisamente, en comenzar a divulgar esas informaciones, porque mira lo que tú dijiste al principio, tú dijiste, a mí me hablaron de tal cosa, pero al final yo no sabía que lo había creado, no me dijeron quién lo creó, no me dijeron que lo creó una mujer. Entonces, este es el reto que hay que superar, y no solamente en estas áreas, sino en muchísimas otras áreas. O sea, rescatar estos aportes que ha hecho las mujeres en la tecnología en diversos ámbitos, hablar sobre eso. Tú has dicho Claro que sí. muchas cosas que seguro que nosotros no lo sabíamos y sabrá Dios cuánta gente tampoco lo sabía. Sí. Porque como se sigue pensando que la tecnología es un área para hombres, otra cosa que dijiste que me llamó mucho la atención es el hecho de que el 50% de tus estudiantes son mujeres. Sí. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar en eso Y realmente. son las que más participan, son las que más preguntan, son las que mejor hacen porque son muy disciplinadas. No estoy diciendo que los hombres que están son malos también, porque obviamente el ser bueno no determina de un sexo, pero sí en mi vivencia actual de la clase que estoy dando, las féminas que están ahí se destacan, son muy inteligentes, hacen muy buenas preguntas. Y también, tú sabes que en mi investigación, en mi lectura, me di cuenta que si no hubiera sido por las mujeres, yo no estuviera ni siquiera cobrando ahora mismo. no, Porque sí, no, porque si Ni realmente esas siquiera que mujeres no no estuviera tuvieran. cobrando ahora mismo, porque sin el avance que esas mujeres, yo no sabía que el equipo de Grace Hopper, por ejemplo, inventó el compilador. Sin un compilador,
No podemos simplemente escribir código y que la máquina lo interprete. O sea, sin el aporte que hizo esa mujer, yo no estuviera programando. Sin lo que Oye, hizo Ada, por ejemplo, que acuñó el término algoritmo, yo no estuviera trabajando. Si lo que hizo, por ejemplo, Margaret, por ejemplo, que acuñó el término o el nombre a la carrera de ingeniería de software, yo ni siquiera fuera ahora mismo profesional de la ingeniería de software. O sea, que yo no existiera como profesional si no fuera por esas mujeres prácticamente. O sea que las mujeres han sido las que le han dado este impulso a la tecnología, según tus investigaciones. Claro Y que sí. hay que resaltarlo realmente para que sirvan de estímulo a las otras mujeres. Yo no quiero terminar el programa sin preguntarte cuáles son los desafíos que tú identificas que tienen las mujeres en el campo de la tecnología. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el único desafío que yo puedo identificar y el mayor es cambiar cómo ven el campo, cambiar la visión, hablarle de estas mujeres. Usualmente, por ejemplo, cuando tú vas a la universidad, te hablan del algoritmo de Dijkstra, que fue un ingeniero, un científico de la computación, inclusive un algoritmo que tiene su nombre, pero nadie te habla de Ada, nadie te habla de esas mujeres que hicieron un cambio. Entonces a veces se cree que las personas que hicieron cambios en el mundo tecnológico, en su gran mayoría, puede decir que sí, que fueron hombres, pero las mujeres que contribuyeron, sin ellas no hubiéramos podido tener ese campo. Entonces, lamentablemente no se le está dando el estrellato a esas mujeres, viven en la oscuridad. Si una persona no lo investiga, no lo lee, nadie las conoce. Hay personas que quizás bueno, tengan décadas en esta área, no las conocen. Entonces, yo creo que a las mujeres se les debe decir, mira, tú puedes hacerlo, mira a esta señora que fue una señora que investigó, dio este resultado y cambiarle esa mentalidad de que sí, ellas pueden también hacerlo y pueden mantener su delicadeza, no tienen que ser personas extrañas, pueden ser personas sociales, hay que cambiar esa mentalidad. Yo creo que la mentalidad es el gran obstáculo que tenemos que, mira, que sobresaltar. yo pienso, Armando, que tú, como joven, como profesor y como persona de esta área, puedes contribuir mucho precisamente a cambiar esa mentalidad. Ujú. ¿Cómo? Hablándole a tus estudiantes sobre esto, hablándole a tus estudiantes sobre las mujeres. Esta es una forma de comenzar a cambiar, no seguir ocultándolo. Gente joven como tú que está capacitado en el área y que sabe ahora los aportes que han hecho las mujeres, pues que no se sigan quedando ahí opacadas. Entonces, tienes ese compromiso. Inclusive voy a poquito, voy a abundar un poquito más con eso, que ahora, gracias que tú me dices eso, cuando tú estás leyendo un libro a veces, por ejemplo, de base de datos, te habla del científico de IBM que inventó el modelo relacional de base de datos, por ejemplo. Pero cuando tú estás leyendo un libro de algoritmo, no te mencionan a Ada Lovelace. Entonces, ¿por qué? Yo creo que realmente es importante también poner en los libros que Ada Lovelace fue la primera persona que escribió un algoritmo. ¿Por qué no se menciona? Se menciona a este científico de IBM, pero no se menciona a Ada Lovelace. Entonces yo creo que sí. Creo que nosotros como educadores, no solo yo, sino todos los educadores que estén escuchando, tenemos que resaltar también los aportes de las mujeres en las diferentes áreas, no solo en la tecnología.